Bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de términos semejantes y reducción de términos semejantes. Empecemos por definir términos semejantes. Términos semejantes dice que los términos semejantes son los que tienen la misma parte literal, ¿verdad? afectadas por los exponentes. Los términos semejantes son los que tienen la misma parte literal, afectadas por los exponentes. La parte literal, es decir, las letras. Por ejemplo, 2, por ejemplo, estos son términos semejantes porque la definición dice que son los que tienen la misma parte literal. En este caso, x al cuadrado y es lo mismo que x al cuadrado y, aunque tenga otro coeficiente, ¿verdad? Esto es 2 y 3. Pero la definición de términos semejantes hace referencia más a la parte literal, afectadas por los exponentes, x al cuadrado y. Entonces, esto es un término semejante. Y esto no es un término semejante porque también dice que está afectada por los exponentes. Es decir, que aquí tenemos la misma parte literal, Podemos confundirnos y decir que es un término semejante, pero la definición dice que afectadas por los exponentes. Es decir, que aquí tenemos x a la primera y a la primera, pero en este caso tenemos x a la primera y al cuadrado. Por lo tanto, esto no es un término semejante. Tomen muy en cuenta esa parte, ¿verdad? Que los que son términos semejantes deben de tener la misma parte literal, los mismos exponentes en la misma parte literal. Como por ejemplo esto, ¿verdad? Esto tenemos 2x al cuadrado y menos 3x al cuadrado y. Tenemos la misma parte literal, los mismos exponentes están dados. Y en este caso, aunque tengamos la misma parte literal, pero no son los mismos exponentes, ¿verdad? Y para reducción de términos semejantes. Reducción de términos semejantes. Dice que la reducción de términos semejantes es una operación que tiene como objetivo una operación, solo las palabras más claves, ¿verdad? Una operación que tiene como objetivo reducir términos semejantes. Es decir, que es una operación que tiene como objetivo reducir. Operación para reducir términos semejantes. Ya sean 1 o 2 o 3 términos semejantes, ¿verdad? A convertirlos a uno solo. Entonces, la reducción de términos semejantes, decimos que es una operación para reducir 1 o 2 o más términos semejantes. Para la reducción de términos se pueden dar 3 de las siguientes reglas. Como dijimos que en la reducción de términos se dan uno de las tres reglas
casos siguientes. Caso número 1. Cuando es reducción de términos con los mismos signos. Con los mismos signos. Con signos iguales. Con los signos iguales existe una regla que dice que sumar coeficientes escribir mismo signo y por último copiar parte literal. Parte literal. Entonces, para la reducción de términos semejantes con signos iguales, se toma en cuenta la regla que dice sumar coeficientes, a continuación escribir el mismo signo que tienen todos y por último copiar parte literal. Por ejemplo, tenemos 3a más 2a, esto es igual a, escribimos o vamos a hacerlo conforme dice la regla, que dice sumar los coeficientes, coeficiente. 3 más 2 es igual a 5. Sabemos que aquí tiene un signo positivo, pero en matemática nos escribe y deducimos que es un signo positivo cuando al principio de una operación no tiene el signo. Entonces, este es positivo. 3 más 2 es igual a 5, dice sumar coeficientes. Escribir el mismo signo, ¿verdad? Pero como es positivo, entonces en este caso no se escribe. Y por último, copiar la parte literal, en este caso, la parte literal, ¿verdad? La parte literal. Y decimos que se copia la misma parte literal. Entonces tenemos 5a. Que se les quede, ¿verdad? Entonces en este caso, sumar coeficiente. Igual esto es coeficiente. Y parte literal. Y por último tenemos signos. Serían estas las partes que tienen un término, ¿verdad? Coeficiente, parte literal y signo. Y también el exponente. En este caso el exponente es 1, ¿verdad? A la 1. Entonces por ser 1 igual no se escribe. Veamos otro ejemplo. Estamos viendo con signos iguales. El otro ejemplo, menos 5b más menos 7b. Esto va a ser igual a, si tenemos menos 5b menos 7b, igual aplicamos la regla que dice sumar los coeficientes, porque tenemos signos iguales, aunque sean signos negativos, pero son signos iguales. Entonces 5 más 7 es igual a 12. Dice y signo, escribir el mismo signo. Entonces tenemos el mismo signo y a continuación copiar la parte literal y la respuesta es menos 12b. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos signos. Aplicamos la regla, sumar coeficientes. Sumar coeficientes, 5 más 7 es 12. Escribir el signo, el mismo signo y copiar la parte literal, 12b.
Esto es para reducir términos semejantes con signos iguales. Veamos otro ejemplo. Menos 4 a m más 1 menos 7 a m más 1. ¿Verdad? Como vemos este ejemplo, menos 4 a m más 1 menos 7 a m más 1. Aplicamos la misma regla porque tienen los mismos signos. Entonces, cuando tienen los mismos signos es sumar coeficientes. 4 más 7 es igual a 11. Copiamos el mismo signo. Y por último, copiar la parte literal tal y como está. 4 a m más 1. Y este sería la respuesta. ¿Verdad? Veamos el último ejemplo con la reducción de términos con signos iguales. Tenemos un medio AB más 2/3 AB. Pero estos son fracciones. ¿Cómo lo hacemos? Dice sumar coeficientes, escribir el mismo signo y por último copiar la parte literal. Entonces, para hacer sumas fraccionarias, escribimos, multiplicamos esto por esto. 2 por 3 sería 6. Que esto a la hora de multiplicar el denominador se escribe en el mismo denominador. Denominador por denominador se escribe en el denominador. Después 2 por 2 4 y 3 por 1 3 más 3. Entonces aquí 4 más 3 es 7 sextos. Y copiamos por último la parte literal. En este caso, como es signo positivo, entonces no se escribe. Y al final, este sería la respuesta, 7 sextos. ¿Verdad? Y luego lo podemos hacer así también. 3 por 1, 3 más 2 por 2, 4. Al final aquí es lo mismo, ¿verdad? Porque tienen el mismo signo, se suman y saldría 7 sextos. Esta es la respuesta. Pasemos al segundo caso de reducción de términos semejantes. Y el segundo caso dice con signos diferentes. Entonces, en el segundo caso es con signos diferentes, reducción de términos con signos diferentes. Entonces veamos la regla a tomar en cuenta. Y la regla nos dice que como tenemos signos diferentes, lo vamos a hacer más resumido. Restar términos. Restar términos. Escribir signo del mayor.
copiar parte literal. ¿Verdad? La regla dice que, la regla a tomar en cuenta, siempre dice que la regla es restar términos, obviamente semejantes, ¿verdad? Escribir signo del mayor. Por último, copiar la parte literal. Es similar al caso anterior, solo que al caso anterior, como tenían signos iguales, se sumaban. En este caso, lo más importante a tomar en cuenta es que se restan los términos. Se escribe signo del mayor. Estos son dos casos a tomar muy en cuenta, ¿verdad? Son las dos cosas que hay que tomar muy en cuenta. Restar términos en el restar y escribir signo del mayor. Esto se hacía con el caso anterior. Veamos un ejemplo. Si tenemos 2a menos 3b menos 3a, esto va a ser igual a, tomamos en cuenta la regla, dice restar términos semejantes o restar los coeficientes. Entonces, menos 2, 2 menos 3 es igual a menos 1. Dice, después de escribir signo del mayor, por eso lo escribí, signo del mayor, que el 3 aquí es mayor y tiene signo negativo. Tomar muy en cuenta esas partes. Y después dice, copiar parte literal, a más a, se escribe la parte literal. Esto es similar a la regla anterior, al caso anterior, solo que en el caso anterior se sumaban los coeficientes y en este caso se restan los coeficientes. ¿Verdad? En este caso serían coeficientes. Coeficientes. Escribir signo del mayor, lo que acabamos de hacer, signo del mayor, y copiar la parte literal. Y este sería la respuesta. Veamos otro ejemplo. Ejemplos sencillos para que se entienda, ¿verdad? Ya después la práctica va a ir haciendo que ustedes realicen ejemplos más difíciles. Dice restar coeficientes. Entonces 10 menos 11 es menos 1 igual. Y el signo, como este es mayor, entonces escribe el signo del mayor. Y se escribe y se copia la parte literal. Y esto sería la respuesta. Veamos otro ejemplo. Menos 8b más 13b. Esto es igual a, la respuesta sería, se resta, dice la regla, restar coeficientes, menos 8 más 13, esto sería 5. ¿Con qué signo? Dice signo del mayor. Entonces aquí tenemos que 13 es mayor, entonces es positivo. Y al final copiar parte literal, que en este caso es B. Esa sería la respuesta. Ojo, tomar muy en cuenta el signo del mayor. Como estamos viendo con signos diferentes, escribir el signo del mayor. En este caso, 2 más 2 menos 3 es igual a 1. Y como el signo, en este caso es signo negativo porque es del mayor, se escribe el signo negativo. En este caso, en la misma situación, más 10 menos 11 es 1, pero se escribe el signo del mayor, entonces es menos 1 y se copia la parte literal. En este caso es menos 8 más 13, se restan, ¿verdad? Se restan los coeficientes por ser signos diferentes y se escribe el signo del mayor. En este caso el signo del mayor es positivo, por eso es positivo. Veamos un último ejemplo.
Veamos esto. Esto es con signos diferentes, una reducción de términos con signos diferentes. Entonces, restar coeficientes. Para restar los coeficientes se hace de esta manera. El denominador, acuérdense que el que va arriba es numerador. Siempre, y esto es el denominador. Eso ya lo vimos en un tema por aparte. 2 por 3 es igual a 6. Y aquí este es signo negativo. Entonces, se escribe 1 menos 2, ¿verdad? Se escribe lo mismo de arriba con el signo. Entonces, la respuesta de esto es igual a un sexto. ¿Por qué un sexto? Porque 1 menos 2 es 1, porque tienen signos diferentes, se restan. Y se escribe el signo del mayor. En este caso, el signo del mayor es menos. Entonces tenemos un sexto, ¿verdad? Lo que se había dicho, restar coeficiente, se restó un coeficiente. Se escribe el signo del mayor, en este caso 2 es el mayor. Y al final se escribe la parte literal, en este caso tenemos A. Es así como se reducen los términos semejantes con signos diferentes. Pero en este caso decimos que por la regla decimos que si dos términos son iguales pero con signos diferentes o casi iguales, por ejemplo tenemos 8A más 8B más 8A, perdón. Podemos decir que estos se anulan. ¿Por qué? Porque menos 8 más 8A es 0. Entonces, en este caso, la respuesta es 0. Ojo, cuando tenemos los mismos. Entonces, en este caso, se anula todo, ¿verdad? Ya vamos a ver reducción de polinomios con varios términos. Entonces, se va a aplicar esta regla, pero tómenlo muy en cuenta. Y como tenemos los mismos coeficientes, la misma parte literal con signos diferentes, y como es resta, se anulan, para tomar muy en cuenta. Veamos el tercer caso. Vamos a pasar al tercer caso. Entonces ahorita vamos a pasar al caso número 3. Y el caso número 3 dice que reducción de más términos semejantes con diferentes signos. Es decir, que ya no solo vamos a tener 1 o 2 términos semejantes, sino 3, 4, 5 términos semejantes con diferentes signos. La regla dice que se unen todos los términos de un mismo signo Después se aplica la regla anterior.
Es decir, que el regla se une todos los términos de un mismo signo. Después se aplica la regla anterior. Es decir, que se unen los positivos en un lado, se unen los negativos en otro lado. Y de último, se aplica la regla anterior, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo. Si tenemos 5a menos 8a más a menos 6a más 21a. Como podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿verdad? Entonces ya no solo es uno o dos términos, ya son de 2, 3 términos y con signos diferentes. Dice que se unen los términos de un mismo signo, ¿verdad? Entonces vamos a unir signos positivos. 5a más a más 21a. En el otro lado tenemos signos negativos, 8a menos 8a menos 6a. Cuando están haciendo ejercicios bastante largos, ¿verdad? Entonces podemos ir anulándolos para que así nos demos cuenta cuáles números hemos anotado. Por ejemplo, 5a, a, 21a. Y en este otro caso tenemos 8a y 6a, para que así no nos quede o no repitamos algunos, porque suele pasar que repetimos uno o olvidamos uno. Entonces en este caso aplicamos, como es todo positivo, aplicamos el caso número 1, ¿verdad? La regla que se suma con los mismos casos. 21 más 5, 26, 27 a con signo positivo. Y de este otro lado tenemos 8 más 6, 14 a con signos diferentes. Ya teniendo esto, dice que se aplica la regla anterior, es decir, que la regla número 2 que teníamos reducción de términos con signos diferentes, se aplica aquí, ¿verdad? ¿Y qué decía la regla número 2? Decía que con signos diferentes se restaban los coeficientes, se escribía el signo del mayor y se copiaba la parte literal. Es decir, que 27 menos 14 13 sería la respuesta. ¿Con qué signo? Con signo del mayor. En este caso, el mayor es el signo positivo, entonces lo dejamos así. El último paso es copiar la parte literal y este sería la respuesta. Vea que es un poquito más complicado, más trabajoso, porque tenemos que asociar primero todos los términos de un mismo signo, o sea, positivos aparte, negativos por aparte. Se aplica la regla número 1 cuando se asocian, ¿verdad? Cuando se juntan. De último, aplicamos la regla número 2 con signos diferentes. Y si es con signos iguales, aplicamos la regla número 1. Pero en este caso, siempre va a dar signos, caso anterior, ¿verdad? Porque va a tener uno negativo y otro positivo. En este caso, 27a menos 14a, que es 13a. Y este sería la respuesta. Veamos otro ejemplo. Dice que tenemos 9a menos 3a menos 5a. Se unen todos los términos de un mismo signo. Entonces en este caso vamos a unir los signos negativos. Tenemos 3a menos 3a menos 5a. Tenemos menos 3a. Aplicamos la regla del mismo signo. 5 más 3 es 8a. Se copia el mismo signo. Y tenemos 9a. Aplicamos la regla número 2. 9a menos 8a. Esto va a ser igual a
se restan los coeficientes. Dice la regla número 2, se restan los coeficientes. A continuación se escribe el signo del mayor. En este caso tenemos el signo del mayor que es positivo. Se copia la parte literal. La respuesta es A, con signo positivo. En este caso es 1, pero como sabemos que el 1 no se escribe en álgebra, ¿verdad? Sino que esto deducimos que es 1A, ¿verdad? Es 1A, pero no lo escribimos porque sabemos que es 1A y esa sería la respuesta. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. 2 tercios y más 1 tercio y menos y. Esto va a ser igual a, ¿verdad? Si tenemos, asociamos los, dice, va, se unen todos los términos o los juntamos los términos con el mismo signo. Tenemos 2 tercios más 1 tercio. Aplicamos la suma, ¿verdad? 3 más 3, 9. Que se hace primero así. Y 2 por 3, 6. Con signo positivo. 3 más 1, 3. Y esto va a ser igual a 6 más 3, 9. Igual a 9. Se copia la parte literal. Ojo. En este ejercicio, en este ejemplo, hay que tomar muy en cuenta todos los datos, ¿verdad? En este caso tenemos 9 partido 9, que eso es igual a, si dividimos 9 dividido 9, es igual a 1. Entonces, al final, nos queda solo Y. Ya hicimos esto, ¿verdad? Que se unen los mismos signos, se reducen, después se aplica la regla anterior. Y aquí tenemos el resultado de esto, nos dio Y. Y tenemos positivo, ahí tenemos Y negativo. Entonces aquí, lo mismo que del caso pasado, la regla número 2, salía una regla que decía que si tenemos términos semejantes solo y con signos diferentes, se anulaba. Y este es el caso. Tenemos más Y menos Y. En este caso se anula. Y la respuesta es 0. ¿Verdad? Es decir que si tenemos 2 tercios Y más 1 tercio Y menos Y, eso va a dar a 0. ¿Verdad? Este sería todo de la reducción de términos. Ahí están los términos con diferente parte literal, con diferentes signos, que eso se aplica el mismo regla de aquí, ¿verdad? Es un poquito más grande porque si tenemos 5A menos A más 3B menos 4B más 8A menos 3B. Este sería el otro, ¿verdad? Pero se hace con la misma regla, ¿verdad? Se juntan todos los mismos signos. Aunque siempre digo, ¿verdad? Que la práctica siempre va a ayudar bastante. Así que la recomendación es de que practiquen mucho. Ya con términos así como esto, con polinomios como esto, ya es más complicado. Pero aquí lo podemos hacer directamente, desde aquí ya no aplicar la regla, pero recomendación, aplicar siempre la regla para que no salga una respuesta diferente, ¿verdad? Porque aquí tenemos 8 más 5, serían 13A menos A, serían 12A, y ya lo estamos haciendo desde aquí, pero ojo, les digo que esto es la práctica, ¿verdad? En este caso se aplica la misma, porque aquí ya tenemos A, ya tenemos B, ya a veces ya hay ejercicios con C, entonces se extiende el polinomio,
pero se aplica la misma cosa. Se asocia, se unen los del mismo signo con la misma parte literal. Después de así, hasta de terminar de último, haciendo o aplicando las reglas anteriores, ¿verdad? Esto ya no lo vamos a hacer porque casi es similar que esto. Solo vamos a ver cuántos términos semejantes con signos positivos tenemos y signos negativos. Y al final, la respuesta, vamos a ver la respuesta de esto. Ya dijimos que tenemos 5a más 8a, es 13a menos a, sería 12a. Y tenemos 4b más 3b, menos 4b menos 3b, serían 7b, más 3b, sería 4b. Entonces la respuesta es menos 4b. En este caso, esta sería la respuesta, ¿verdad? Y si tuviera más c, entonces sería más c la respuesta, pero en este caso no. Entonces, ojo, en estos términos, en estos polinomios de diferentes signos y de diferentes términos semejantes, se aplica igual que esto. Se unen todos los mismos, se aplica la regla anterior y de los otros términos, porque aquí ya tenemos dos términos semejantes, diferentes, ¿verdad? Tenemos 5a, tenemos a y b. Entonces, no hay que complicarse mucho. Se junta todos los del mismo signo, en la misma parte literal. Se resta el del signo contrario. Y en el otro caso, en el otro término también, ¿verdad? Que en este término es igual. Entonces, la respuesta de aquí sería 12a menos 4b. Y ese sería todo. Espero que les haya gustado y practiquen mucho. Es la recomendación, ¿verdad? Para dominar esto.